¿sí? Necesito que me pongan atención. Por eso les estoy diciendo que pongan las cámaras. Realmente quien no pone las cámaras no está poniendo atención, está haciendo otra cosa, ¿sí? Quiero pensar, por eso tenemos este tipo de problemas. Y luego yo no sé cómo le voy a hacer para pasar el examen. Digo, no creo que pase el examen. Si no pone atención en clase, no veo cómo va a pasar el examen. Por eso hay que ir identificando quiénes no asisten. A ver, para saber si son paralelos, los coeficientes de las variables tienen que ser múltiplos. Tienen que ser múltiplos. Si los coeficientes nada más son múltiplos, van a ser paralelos. Pero si si toda la ecuación es múltiplo de otra, toda ella, entonces van a ser la misma recta. Eso lo explicamos ayer. Aquí, por ejemplo, pues aparentemente todos van a ser paralelos, ninguno va a ser coincidente, ninguno va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puedo darme cuenta muy fácil que la primera recta, o sea, Es igual a 3. si analizo L1 y L2, observen cómo los coeficientes de las variables de L2 son menos 3 veces las de L1. ¿Sí están de acuerdo? O sea que, fíjense, o sea que B1, que es el vector paralelo al primer plano, es menos 5. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? 2. 2. 2 menos 8. Ese es el B1. ¿Cuánto vale el B2? 15. Menos Menos 6, 6. 24. 24. Puedo ver fácilmente de aquí que B2 es menos 3 veces B1. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Los vectores perpendiculares a L1 y L2, déjenme dejar pasar esta. Y aquí corrijo, habías dicho P, ¿verdad? Efectivamente es P, porque L es para recta. Estabas bien, ¿ok? Sí, el libro los tiene como P. Ok. Sí, porque L es para recta. Vamos a corregir esto. Bien. Entonces, puedo ver que los vectores normales a B1 y B2 son múltiplos escalares, son paralelos. Y si son paralelos, B1 y B2, significa que P1 y P2 también van a ser paralelos. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Pero no son coincidentes. ¿Por qué no son coincidentes? Porque para que fueran coincidentes o fueran el mismo plano, significa que menos 3 por su término independiente, o sea, menos 3 veces su término independiente, debe ser el término independiente del 2. Y aquí no se cumple. ¿Sí se fijan o no? Sí. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Vamos allá con matemática, por eso necesito que pongan atención. ¿Estás entendiendo Montalvo, Moreno? ¿Sí? Bien. Entonces, P1 y P2 nada más son paralelos. Bueno, vamos a analizar, por ejemplo, eh,
¿Qué onda con P3 y P4? Fíjense, no los estoy eligiendo al azar. No los estoy eligiendo al azar. Lo que estoy haciendo es observar y veo que existe una relación entre los coeficientes de P1 y P2 y entonces lo analizo. ¿Sale? No fue así al azar. Podemos hacerlo al azar, pero nos vamos a tardar bastante. Ahora, si se fijan, sí existe una relación entre los coeficientes de P3 y P4, ¿verdad? ¿Sí o no? 6, 3, 4, 2, 4 menos 2. ¿Sí o no? Sí. ¿De acuerdo? A ver, déjenme ver a ver si sí me los dictaron bien. Sí me los dictaron bien. Fue el 71. Sí, 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 sí. ¿Qué va, Sería 2 veces P1, qué va P3, perdón. con P3 y P4? Pues a ver, vamos a ver. B3, ¿cuánto sería B3? 6 menos 4 y 4. ¿Cómo B4? Sería 3 menos 2 menos 2. Bien. Podemos ver que no son paralelos. ¿Por qué no son paralelos? Porque no son múltiplos escalares. Aquí pareciera que tendría yo que multiplicar, o sea que B3 es 2 veces B2, perdón, es 2 veces B4 por las primeras dos componentes, pero están de acuerdo que eso ya no se cumple para Para la la, tercera. ¿sí o no? Ahí ya Sí, valió. ya no. Si están de acuerdo, ya valió. Entonces no son paralelos. P3 no es paralelo con P2, perdón, con P4. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Vamos a ver qué onda con P2 y P4. También como que hay ahí a lo mejor alguna relación, porque si yo multiplico 3 por 5 me da el 15, pero ya valió con la segunda, porque tendré que multiplicar por 5, pero pues no me va a dar el 6, el menos 6 ya valió. ¿Están de acuerdo? Entonces P2 y P4 tampoco son paralelos, ¿verdad? Eh, ¿Qué otra pudiéramos analizar? Bueno, pues si se fijan, prácticamente cuántas, cuántas combinaciones, cuántas combinaciones puedo hacer si son 4. A ver aquí aplicándole la combinatoria, ¿cuánto me da? Es 4 tomadas de 2 en 2. Son 12, profe. 2, no, 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 ¿cómo crees? No, no, no. Pero acuérdense que la combinación es 4 tomadas en 2, entonces va a ser, la formulita es, creo que es 4 factorial sobre 4 menos 2 factorial por 2 factorial, ¿no? A ver, chéquense la fórmula, si es así o no. A ver, que la busco, espera ahí. Sería igual a 6, profe. No. ¿Si es así la fórmula? A ver, ¿cuál es la fórmula de las combinaciones que tienen ahí a la mano? Rápido, por favor. Porque sí vamos a tener que analizarlas todas. A veces no es fácil apreciar si sí o no. Digo, en estas que estamos haciendo sí es facilito porque son enteros, digo, los múltiplos son enteros, pero puede ser que sean fraccionarios. ¿Cómo es la fórmula? Sí, es n factorial sobre n menos r, todo eso multiplicado factorial. No, 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 no. A ver, a ver, a ver. Ah, no, Es que tiene que ser bien, muchachos. A ver, es n factorial sobre n menos Sobre n menos r factorial. ¿Es factorial. así o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, así es. N vale 4 y vamos a combinar 4 cogiendo los de 2 en 2. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿Cuántos? profe. 24.
¿Sí? ¿Cuánto es factorial de 4? 24. Nos va a dar 6. ¿Eh? No oigo. 1, Sí, 2. profe. Sí, da 6, profe. Bien, a ver, nos faltan 3. Nos faltan 3. Tenemos P1, P2, P1, P3. A ver, otra vez P1, P3. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Miren, eh, a ver, les propongo una forma más fácil de resolverlo. Digo, es la misma, pero vamos a tener que, bueno, ya para no borrarlo, voy a analizar otra que sería P1, P3. Esa sería otra. La otra sería P1 con P4. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? De acuerdo. Sí. Nos falta una. ¿Cuál nos falta una? P2, P3, ¿verdad? Nada más. ¿Sí están de acuerdo? Y ya están las 6. ¿Sí o no? Sí, profe, ya están las 6. ¿Sí? Bien. Aquí vamos a ponerle comita, porque en realidad no son puntos, son planos. A ver, ¿qué onda si analizamos P1 con P3? P1 con P3. A ver, fíjense bien. Aquí la idea sería ver si o sea, B1, bueno, lo voy a tener que poner. A ver, B3 es así. 6 menos 4, 4. Es igual a un número que multiplique a menos 5, 2, menos 8. ¿Estamos de acuerdo? En los anteriores fue fácil porque ese número era entero, pero estamos de acuerdo que aquí ya va a ser, si es que existe, tendría que ser un número racional, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Ok, sí. Entonces, si yo analizo las primeras dos las primeras componentes, concluyo que C sería menos 6 quintos con las primeras. Con las segundas sería menos 4 medios. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Con las segundas. Sí. Valió. Ya valió, ya no va a ser la misma. ¿Sí están de acuerdo? Y bueno, con las terceras, pues menos. O sea que ya valió. P1 no es paralelo con P3. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Vamos con P1 y P4. A ver, existe la posibilidad de que menos 5, 2 menos 8 sea igual a un número que multiplique a, ¿quién dijimos? P4. P4 que sería 3, 2 menos 2 su vector, ¿verdad? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Pues ya valió. ¿Por qué ya valió? Porque estas dos componentes son diferentes y acá son iguales. No hay manera de que al multiplicarlo por un número, siendo que son diferentes en signo, después me quede igual. Estamos de acuerdo, ¿verdad? ¿Sí o no? O sea que ya valió. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. P1 no es paralelo con P4. Obviamente, si no son paralelos, menos van a ser coincidentes. ¿Qué onda con P2 y P3? A ver, existe la posibilidad de que que el vector 15, menos 6, 24 sea igual a un número que multiplica a 6 menos 4, 4. Bueno, vamos a analizar componente por componente. Con las primeras componentes se necesitaría que C fuera 15 sextos. Con las segundas componentes tendría que ser 6 cuartos, pues ya valió. ¿Sí o no? ¿Sí? Y con las terceras Sí. pues me va a dar 6, pues ya valió. Entonces, ¿qué significa? Que no es Significa paralelo. que no son paralelos. P2 no es paralelo con P3.
Entonces los únicos que van a ser paralelos son P1 y P2. Nada más paralelos, no coincidentes. ¿Están de acuerdo? De ahí en fuera todos van a estar, no van a ser paralelos. ¿Lo quieren ver? Vamos a echarle una miradita, profe. Sí, profe. Tampoco son coincidentes los demás, ¿verdad, profe? No. A ver. ¿Se entiende lo que son coincidentes? Que son el mismo, ¿no? Sí. Entonces, de aquí, ¿cuáles son coincidentes? ¿Cuáles son? O sea, a ver, una condición necesaria, entiéndase, a ver, una condición necesaria para que sean paralelos, perdón, una condición necesaria para que sean coincidentes es que sean paralelos, pero es una condición necesaria, no suficiente. La condición suficiente, de hecho no hay una condición suficiente, hay dos condiciones necesarias. Y estas dos condiciones necesarias deben de cumplirse para que sean coincidentes. Coincidentes es que sea el mismo plano. ¿Cuáles son las dos condiciones que se deben de cumplir para que sean coincidentes? Que sean paralelos y que tengan el mismo punto. Ahora, si tienen el mismo punto, la D, ¿sí se acuerdan que era la D, verdad? La D era la suma de AX0 más BY0 más CZ0. ¿Sí se acuerdan que eso lo vimos cuando analizamos la ecuación del plano? Entonces, si esa D, que es el término independiente, también es múltiplo escalar con el mismo múltiplo del vector paralelo, entonces van a ser coincidentes. Eso lo analizamos ayer. ¿Sí o no? Sí. A ver. Vamos a ver. ¿Dónde está el? Bueno, vamos a tener tenemos que graficar 4 planos. Entonces acuérdense que la ecuación del plano era con contour plot, ¿sí? Aquí está, pero voy a copiar aquí esto, miren, para hacerlo más rápido, no ya nada más la modifico. ¿Sí están de acuerdo? Ahora, la idea es, ya lo comentamos, que instalen el matemática para que puedan estudiar en casa. ¿No? A ver, díganme por favor el primer plano. Sale. Sí, profe. El primer plano P1. es menos 5x. Sí, P1. Sí. Menos 5x más 2y Más 2y. menos 8z Sí. igual a 6. ¿Igual a qué, perdón? A 6. A 6. Ok. P2. ¿Cuánto es P2? Bien, es más. Profe, P2 Para que vean, vamos a ponerle aquí P1 y aquí P2. ¿Vale? Digo, sí. Sí, profe. menos Claro, 6. profe. ¿Menos 6? No, profe, 6. Es 6. No, 6 nada más. Bien, segundo plano, por favor. Es 15x Sí. menos 6y Menos más 24z. ¿Más 24? Ajá. Igual a 17. Igual a 17. Ok. Bien. Ahora vamos a poner a P3. ¿Sí? El P3 es 6x Sí. menos 4y Sí. más 4z Más 4Z. igual a 9. ¿Igual a cuánto? 9. 9. Muy bien. P4. P4 es 3x Sí. menos 2y Sí. menos 2z Menos 2Z. igual a 4. Ajá, igual a 4. Igual a 4. Y aquí le voy a pedir que me muestre pues a los 4 planos. A P1, P2,
P3 y P4. ¿Sale? ¿Sí o no? Luego, Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. bien, aquí están los 4 planos. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Tanto Sí. que Chucho se ve bien loco. Sí. Ahora, si se fijan, hay 2 que son paralelos, efectivamente, ¿sí o no? ¿Verdad? Sí. ¿Sí? Así es. Ahora, no son coincidentes. Claro que se intersectan, claro que se cortan los Planos. planos, o sea, se intersectan, pero no son coincidentes. Coincidentes es cuando es el mismo plano. Ahora, según lo que nosotros analizamos, los que son paralelos son P1 y P2. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces voy a graficar otra donde nada más voy a graficar a esos para que vean que son los que son paralelos. ¿Sí? Sí, profe. Bien, P1 y P2. Ok. A ver. Miren. Ahí está. ¿Sí se fijan que P1 y P2 son los que son paralelos? Sí. Profe, ¿Sí? Ok. Los demás, pues no. Pues esos ya chafearon. Pero sí hay que analizarlos pues de 2 en 2. ¿Sí? De 2 en 2. Ahora, pues sí, aquí ya le tuvimos que meter combinatoria. Ahí uno de los compañeros había dicho que eran 6. Yo le dije que no, discúlpame, campeón. Pero sí, efectivamente son 6. ¿Vale? No oigo. Ahora, sí, profe. ahora, fíjense bien. ¿Cómo es que sean coincidentes? Coincidentes, y esto pongan atención ya, por favor. A ver, aquí voy a poner un P5. Un P5, un plano 5, y ese plano 5 voy a hacer que sea P1, a ver, P1, pero multiplicado todo por 3, multiplicado todo por 3. Entonces, perdón, por menos 3. Si yo multiplico todo P1 por menos 3, me va a quedar 15X. ¿Sí? Menos 6Y. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Lo Sí, estoy profe. multiplicando por menos Sí, 3. profe. Y luego eh, 24. más 24. Más 24Z. Y debe de ser igual a menos 18. ¿Sí o no? Porque lo estoy multiplicando todo por menos 3. ¿Sí o no? Sí. Sí, Sí, entonces me va a dar menos 18. ¿Sí? Estoy, es un plano que prácticamente todo él es 3 veces el plano 1. ¿Sí o no? Sí, profe. Y entonces Así, profe. voy a graficarlos a ellos, a P1 y a P5. ¿Sí? ¿No? Ujú. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que P1 y P5 son el mismo plano. Ahora sí se entiende lo que son coincidentes. Ya, profe. ¿Sí o no? Estoy multiplicando todo el plano por el mismo número. Ah, caray, ¿qué pasó aquí? ¿Me escuchan? dejó de presentar, profe. Sí, Sí, profe. profe. Ah, Lo déjenme escuchamos. presentar. Ok, perdón, disculpen. Es todo. A ver, voy a volver a presentar, perdón. No sé por qué se salió. ¿O yo le piqué?
La rebelión de las máquinas, profe. A mí me sacó ahorita de la reunión. Sí, pues por eso, o sea, pues, no se grabó la otra clase, era lo que estaba viendo, no sé por qué. Bueno, entonces fíjense, por eso son coincidentes, porque estoy multiplicando toda la ecuación por el mismo número. Si son paralelos, significa que nada más estoy multiplicando por un mismo número las componentes de los coeficientes de las variables que vienen siendo las componentes de los vectores perpendiculares a los planos. ¿Sí o no? Bien. ¿Cuándo no tendría esta característica? Pues cuando no multiplico toda la ecuación por el mismo número. Por ejemplo, si aquí en vez de menos 18 es menos 8, entonces están de acuerdo que ahí ya no es toda multiplicada por el mismo número, solamente los coeficientes. Y entonces en esa situación van a ser paralelos. ¿Sí o no? ¿Sí? Ahí está. Enterado, profe. Obviamente entre más disparados estén esos números, pues van a estar más alejados, mira. Por eso les digo que salen en matemáticas hasta para que jueguen, pero ustedes no quieren. Si se fijan luego a veces por qué me desespero, ¿me entienden por qué luego a veces me pongo así? Sí, profe. Mira, ahí está, hasta tú mismo puedes hacer tus propios experimentos, pero pues no. Bueno, ok. Pues ahí está. Bien, entonces vamos a continuar con otro. Voy a dejar de presentar esto. A ver. Bien, a ver, miren, estos de aquí del 75 al 76 dice, encuentra el ángulo entre los planos y haya un conjunto de ecuaciones paramétricas de la recta de intersección de los planos. Este ejercicio está muy interesante, muy interesante. Yo creo que pues viene siendo algo así como cuando vas a un buffet, ¿no? Y eliges ahí algo bastante sabroso Profe, que le puede me parece que se está presentando, perdón. perdón, sí, disculpe. Ok, entonces les comentaba, el 75 o el 76 son ejercicios muy interesantes, vamos a hacer uno de ellos, escójanselo por favor. El 75 estaría bien, profe. Ok, a ver. Fíjense, fíjense cómo va a ser ese ejercicio. A ver, dítamelo por favor. Sí, profe, se lo dicto. Es 3x más 2y menos z igual a 7. Ok, luego, Luego es x menos 4y más 2z igual a 0. muy bien, muy bien. Ok, entonces fíjense, ¿cómo va a ser esto? Bueno, nos está diciendo que encontremos el ángulo entre los dos planos. El ángulo entre los dos planos. Si el ángulo entre los dos planos es 0, pues van a ser paralelos. ¿Sí estamos de acuerdo, verdad? ¿Sí? Van a ser Sí, paralelos. profe. Ahora, ¿cómo Lo siento, determinamos el ángulo entre dos planos? Bueno, creo que este tema, creo que sí lo vimos, pero lo vamos a volver a explicar. Acuérdense que los planos, vamos a poner que este cuate, a ver, ya de una vez vamos a hacerlo utilizando los que tenemos aquí.
Vamos a suponer que este cuate es el 3x más 2y menos z igual a 7. ¿Sí? Bien. Y este, pues es el otro plano. Vamos a suponerlo que es así. A ver, bueno, todavía no sé si son paralelos, no sé qué onda. Los voy a poner un poquito separados. Salen medio alejadillos. Pero este cuate es x menos 4y más 2z igual a 0. Ok, perfecto. Esos planos me está dando sus ecuaciones en forma general. Cuando me los da en forma general, ya me está dando una información. Y esa información es el vector perpendicular a ellos. La otra información sería el chorizo del punto que sale de sumar las componentes del vector perpendicular por las coordenadas del punto conocido, que sería este menos 7, pero pues obviamente está todo como que encriptado, está encapsulado y es difícil verlo. ¿Sí o no? No hay. Sí. Entonces, este plano tiene un vector normal, le voy a llamar normal 1, ¿por qué? Pues que pueda suponer que es el plano 1, cuyas componentes son los coeficientes de las variables. Eso ya lo hemos comentado. ¿Sí o no? Sí. Y de este plano que le voy a... Miren, hasta vamos a utilizar aquí, como había dicho el ingeniero, P1 de plano 1 y P2 de plano 2, ¿vale? Ahí está. Y entonces el vector normal 2 es 1 menos 4, 7. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Bueno, voy a sacar el ángulo entre esos vectores perpendiculares, porque conociendo el ángulo entre ellos voy a conocer el ángulo que existe entre sus planos. ¿Y por qué? Muy sencillo. Profe, perdón. Sí, Es 1 Ah, menos es 2. 4 más 2, ¿no? Bueno, es Sí. 2 Sería en vez de 7. más 2, profe. más En 2. lugar de 7. Sí, perdón. Disculpe. Bien. ¿Por qué? Por lo siguiente, fíjense. Vamos a suponer que aquí yo tengo este plano y aquí tengo este plano. Si se fijan, yo estoy suponiendo que no son paralelos. Si los planos no son paralelos o coincidentes, a fuerzas se van a cortar, se van a intersectar, ¿sí o no? A fuerzas. No se intersectan si son paralelos. Y si son coincidentes, son el mismo plano. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Sí, como lo vimos ahorita. Profundizar más en esto, diré que si son paralelos, no tienen ningún punto en común. Pero si se intersectan o si son coincidentes, tienen infinitos puntos en común. Si se intersectan, los puntos en común van a ser una línea recta y van a ser infinitos puntos en común. Pero si son coincidentes, es decir, es el mismo plano, pues prácticamente el infinito es mayor que si fuera una recta, ¿sí o no? ¿Sí? Sí, es mayor infinito. Sí, profe. Entonces, ¿cómo es esto? Bueno, vamos a suponer que este es el vector, perdón, el plano 1. Su vector normal 1 es A1, B1, C1. Y este es el plano 2. Su vector normal es N2, A2, B2, C2. ¿Se entiende o no? ¿Sí? No hay. Sí. Bien.
Como a mí me gusta ser muy fisgón, voy a poner mi ojito aquí. ¿En dónde lo voy a poner? Lo voy a poner de tal suerte que sea perpendicular a la recta de intersección en los dos planos. Bajo esas circunstancias, lo que yo voy a ver es esto, ¿sí o no? Si pongo un poquito aquí, ¿sí o no? Sí. La recta de intersección me va a aparecer como este punto. Bien, y entonces N2 va a ser este y N1 va a ser este. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Si se fijan, estos dos planos, como se intersectan, tienen una recta de intersección en común y obviamente se están cortando formando cuatro ángulos. Cuatro ángulos que son iguales 2 a 2. Este y este son iguales, este y este son iguales. ¿Sí o no? No hay bo. Sí. O sea que en realidad serían dos ángulos. ¿Cuál es el que a mí me interesa? Bueno, pues es lógico que si no son perpendiculares, uno de ellos va a ser menor de 90 grados, va a ser un ángulo agudo entre 0 y 90 grados, y el otro va a ser obtuso de 90 a 180. Eso es geometría plana, ¿sí o no? Sí, profe. Sí, porque si son perpendiculares, entonces los cuatro ángulos valen 90 grados, o lo que es lo mismo, los dos ángulos serían 90 grados. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, ¿cómo le voy a hacer para encontrar ese ángulo? Bueno, pues quien me va a dar información sobre ese ángulo son los vectores normales. ¿Por qué? Porque si yo observo y aplico el principio de transmisibilidad, porque acuérdense que esto funciona solamente cuando los vectores tienen el mismo punto de aplicación. Eso no se me debe de pasar, ¿sí o no? Sí, profe. Entonces, si yo aplico el principio de transmisibilidad, me van a quedar así los dos vectorcitos, ¿sí o no? No oigo. Sí. Y el Sí, ángulo así es. entre ellos, el ángulo entre ellos es este cuate, ¿sí o no? El ángulo entre ellos es ese cuate. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Sí. Bien, ¿cuál de estos dos ángulos sería este? ¿Hay una relación? ¿Existe alguna relación? Sí, porque si ustedes se fijan, acuérdense que los ángulos se miden con respecto a la horizontal. Entonces, por ejemplo, este cuate, aquí le voy a poner la horizontal para ubicarlo un poquito mejor, ¿sale? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, profe. Bien. A ver si es cierto. ¿Este ángulo cuánto mide? A ver si se acuerdan de sus clases de la prepa. ¿Este ángulo cuánto mide? A ver. ¿Se fijan cómo no se acuerdan? Vale alfa 1, muchachos. Son ángulos correspondientes. Son ángulos correspondientes, ¿sí o no? Sí, Ok, profe. Sí, profe. Vale alfa 1. Bien. Ahora fíjense. Fíjense, ¿eh? Este compa lo voy a poner aquí, que viene siendo el N2. Ese es N2. Bien. Ese es N2. Eh,
aquí podemos hacer varias cosas. Miren, por ejemplo, lo que podemos hacer es, observen cómo apliqué nuevamente transmisibilidad. Yo pude haber movido N1 para acá, que básicamente es esto que tengo aquí. Es lo mismo, pero acá también lo moví. La cuestión es esta. Fíjense cómo N2... A ver, aquí es que si no me voy a llenar con muchos ángulos. Me voy a llenar con muchos ángulos. A ver, es que quiero explicárselos así rápido para que no haya tanto problema. Alfa 1. 1, 2. Bueno, a ver, este ángulo es igual a este. Sí, porque también, o sea, son correspondientes. Y este ángulo, pues viene siendo este. Ahora, a mí el que me interesa es θ, que es el ángulo entre los dos vectores. Y el ángulo entre los dos vectores, si se fijan, va a ser, porque alfa 2 es este es alfa 2, y el ángulo entre N1 y N2 va a ser, a ver, aquí para que se visualice. Es que a lo mejor a ella le puse varias cosas. Y ya son las 9. Bueno, ¿Sería una recta, no, profe? ese ángulo va a ser θ. Pero ese ángulo va a ser alfa 1. Porque va a ser el ángulo agudo. Ahora, fíjense bien, aquí yo se los quería explicar de esta forma. Pero aquí ya para cerrar rápidamente. Vamos a sacar el ángulo entre esos dos vectores. Obviamente es con esta fórmula. Coseno inverso de n1.n2 entre el producto de sus normas. ¿Sale? ¿Sí o no? ¿Sí? Ahora, Dale. no va a haber pierde, no va a haber pierde. ¿Por qué no va a haber pierde? Porque ya dijimos que si los planos se intersectan y no son perpendiculares, va a haber dos ángulos. Uno de ellos va a ser agudo y el otro va a ser obtuso. ¿Sí? Bien. Si este ángulo me da positivo, significa que es el obtuso. Si es el negativo, va a ser, perdón, disculpen, si es positivo va a ser el agudo y si es el negativo va a ser el obtuso. De hecho, ahí para explicarles eso, yo quería aquí aplicar la regla de la mano derecha porque de hecho también se utiliza, pero me voy a tardar. Entonces vamos a hacerlo con esta fórmula. Si se fijan que es en base a los vectores normales, como va, el ángulo entre los vectores normales o perpendiculares a los planos, nos va a dar el ángulo entre ellos. Vamos a dejarlo pendiente para mañana, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Y déjenme hacer un diagrama. Bueno, de hecho lo que les quería yo explicar se va a ver con el matemática. Bueno, vamos a dejarle aquí, que pasen muy buena noche. Fue un placer haber estado con ustedes. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias, profe. Mañana, profe. Gracias, profe. Adiós.